Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí para poder seguir estudiando la Palabra de Dios que Dios ha dispuesto para este tiempo actual. Vamos a, por la gracia de Dios, continuar nuestro estudio. Estamos en el estudio número 441 de esta serie. Salvación completa por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo. La salvación que Dios ha provisto para salvar al ser humano del pecado con el cual nace el ser humano, el pecado del corazón. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los malos actos, todo el mal sale. El ser humano se equivoca, el ser humano actúa mal. ¿Por qué? Porque el mal está dentro del ser humano. Por naturaleza, el ser humano es pecador. Entonces, al pecador no se le puede enseñar de que ya no actúe mal, ya no hable mal, ya no se dedica a cosas malas, no se le puede instruir, no se le puede ni con castigos hacerlo cambiar. ¿Por qué? Porque el corazón está mal. Cuando dice corazón, la Biblia se refiere a la vida, porque el sabio Salomón dice, Proverbios 4:23, no olvidemos, del corazón mana la vida. O sea que la vida está contaminado. Está lleno de males por dentro, por eso salen de allí. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es desechar, dice, ese corazón malo, esa mente mala, y crear, dice, un nuevo corazón, o sea, nueva vida, con mente nueva. Una vida recta. A eso la Biblia lo llama nuevo nacimiento del Espíritu. Y como es engendrado por el Espíritu de Dios de Cristo, el nuevo creyente nace con el carácter de Cristo. Nace con la vida de Cristo, con la mente de Cristo. Así, la Biblia presenta una solución concreta, una solución eficaz, para que ahora el nuevo creyente pueda comenzar una nueva vida de obediencia. Ahora su naturaleza es divina, su naturaleza es buena, es como un buen árbol. El buen árbol ahora tiene que mantenerse firme para producir buenos frutos. El ser humano carnal era mal árbol. El mal árbol debe ser desechado. A eso se llama salvación completa del pecado que está en el corazón, de la raíz del pecado. Esa obra es el mayor milagro, cambio de vida. Es enteramente por fe y gracia. Solamente que el ser humano necesita comprender que su condición es totalmente desesperante. Su vida es miserable. Su corazón es perverso, engañoso, malo. No tiene remedio, no tiene solución. Por eso necesita entregarlo al Creador, para que el Dios Creador pueda crear un nuevo hombre. Esa es la solución para el pecado. A eso la Biblia lo llama salvación, nuevo nacimiento o justificación por la fe. Recibir la vida de Cristo. Así Dios ha dispuesto la solución. Si el ser humano no entiende este mensaje de salvación, entonces por más que se esfuerce, por más que prometa, por más que quiera cambiar, por más que quiera mejorar, no va a poder. El mundo está lleno de leyes, las leyes no cambian, sino necesita cambio de corazón.
y el Espíritu Santo lo programa el nuevo corazón nuevamente con los principios de la ley de Dios, con los principios divinos, para que ahora el nuevo creyente tenga la segunda oportunidad para mantenerse firme en ese estado, para crecer en esa vida cristiana. Ahora, la segunda solución, la segunda salvación sería: Dios es el único que puede salvar también de este mundo de pecado. No solamente el pecado sale de adentro, para lo cual Cristo ha provisto cambio de vida, sino también ahora el hombre nuevo espiritual, el hombre con carácter de Cristo, lleno del Espíritu Santo, el mundo lo va a tentar. La educación del mundo lo tienta a estudiar. Los trabajos de este mundo le tientan. La vida de la ciudad le tienta. La alimentación le tienta. Todas las cosas que nuestros ojos ven están disfrazados. Parecen buenos, pero por dentro hay tentación, hay pecado, hay veneno de serpiente antigua de Satanás. Entonces, ¿quién es el que salva de eso? El nuevo creyente es imposible que pueda resistir y no dejarse vencer. Entonces, Dios ha provisto también la salvación del mundo. ¿Cómo? Libertad. ¿Quién nos puede liberar del mundo? Porque si el ser humano ha nacido encadenado al mundo, encadenado a los estudios, a los trabajos, a toda la vida de este mundo, solamente ahora, como el nuevo creyente tiene el Espíritu Santo, su guía, tiene la gracia de Dios, entonces el poder de Dios tiene para arrancarlo del mundo. Así como Dios lo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a un lugar seguro, así Dios quiere también liberar. Esa es la segunda salvación, podemos decir. Esa salvación es todos los días, hasta que Cristo venga. Y la tercera salvación es vivir libre de la esclavitud de Satanás. Satanás trabaja y esclaviza al hombre por ese corazón malo que tenía, por el corazón egoísta, por la mente egoísta lo manejaba. Y por los sentidos, los 5 sentidos, lo manejaba por las cosas de este mundo. Pero ahora el nuevo cristiano tiene que permanecer en Cristo día y noche. Por eso Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. El apóstol Santiago dice, Santiago 4:7, si no me equivoco: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, si el creyente vive conectado, en comunión, unido a Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, entonces Satanás no puede acercarse. Satanás es un enemigo vencido, Cristo lo venció. Así entonces, la salvación es completa del pecado. Ese es el mensaje que estamos estudiando, enfocándolo desde diferentes puntos de vista, tratando de comprender cómo presentó la mensajera del Señor Elena White en 1888. Y después de esto veremos cómo el Dr. Waggoner y el pastor A.T. Jones presentaron este mismo mensaje. Lo enfocaron desde otro punto de vista, pero el objetivo es victoria sobre el pecado, liberación del pecado y vivir una vida sin caer en tentación. Ahora sí, el cristiano podrá vivir feliz, en paz. Nada podrá separarlo de Cristo.
ni muerte, ni cuchillo, ni espada, ni las leyes de este mundo, ni los poderes de este mundo, nada, dice, ni la persecución, nada podrá separarlo del amor de Cristo. Y nada podrá tampoco derribarlo, derrumbarlo, hacerlo caer, nada, porque es poderoso en Cristo, porque es ahora hijo de un Dios poderoso. Ese es el mensaje que estamos estudiando. Hoy vamos a continuar estudiando cómo en el Congreso de Minneapolis, hace 133 años, Dios, como a niños, trató de enseñar este mensaje detalladamente, en una forma simplificada, fácil de entender. Lo desdobló, lo desmenuzó, toda la ley, toda la Biblia, fácil de comprender. Después de haber estudiado todos los sermones o todos los mensajes, todas las súplicas que la mensajera del Señor Elena White hizo, hemos analizado 11 estudios o sermones. Ahora estamos en el 12, mirando hacia atrás a Minneapolis. La historia, la hermana White escribe la historia recordando esos momentos que vivió ella, cómo ella fue criticada, ella fue rechazada. Quedé sola, dice, en Minneapolis. Así como cuando el pueblo de Israel estaba por ingresar a la tierra de Canaán, solamente quedaron 2 nada más, Josué y Caleb, los que tenían fe. Y por esa causa, Dios no le permitió entrar a la tierra de Canaán. Y el pueblo de Israel volvió al desierto hasta que toda esa generación se termine y muera de vejez, y la nueva generación en 40 años, los que nacieron en el desierto, puedan entrar a la tierra de Canaán. Así también en 1888, prácticamente toda esa generación que rechazó ahora ha desaparecido. Ahora es una nueva generación de adventistas en todo el mundo, que Satanás los ha dividido en iglesias, en ministerios, en grupos. Aún en las propias iglesias están divididos, no hay unidad. Hay luchas, contiendas, peleas. Entonces, en este tiempo, a la nueva generación de adventistas y religiosos, Dios permite que este mensaje pueda ser llevado al mundo. La última oportunidad, como hemos leído el día de ayer. No hay otra oportunidad más. Estamos ya ingresando a la 11ª hora. La obra de Satanás es dividir. Así como hizo dividir a los mensajeros, como hemos dicho, a la hermana White, la corporación adventista lo mandó a Europa, a Australia, al pastor Waggoner a Inglaterra y al pastor A.T. Jones en América del Norte. Así a los mensajeros, Satanás utiliza hasta una organización, una iglesia, para actuar, para que este mensaje de justificación no llegue al pueblo adventista. Pero como Dios es más poderoso, esperó que la generación se acabe. Ahora la nueva generación nos ha tocado a nosotros vivir y podremos ser beneficiados. Sigamos ahora entonces cómo recuerda la triste historia de Minneapolis la hermana Elena White, del Congreso, donde estuvieron más de 90 delegados. Cómo Satanás obró, porque el espíritu del mal, dice, estaba leudando todo el Congreso. Cómo los mensajeros y el mensaje fue mal visto. Veamos en el libro Materiales de Elena White, de 1888, página 210, dice así: muchos son cegados
engañados por hombres que dicen ser ministros del Evangelio e influyen a muchos a considerar que están haciendo una buena obra para Dios, cuando es la obra de Satanás. Satanás tuvo éxito en impedir que este mensaje fuera aceptado. Ahora los ministros, dice, del Evangelio, los ministros adventistas, podemos decir, ellos influyen ahora al pueblo, a la nueva generación adventista, y le dice: estamos haciendo la obra de Dios, estamos predicando los mensajes de los 3 ángeles, estamos predicando el mensaje del testigo fiel, predicando la ley, el Evangelio, los hitos, el santuario. Pero cuando en verdad es la obra de Satanás. Satanás tuvo un concilio en cuanto a cómo debía mantener silenciada la pluma y la voz de los adventistas del 7º día, si sólo pudiera atraer su atención y desviar sus poderes en otra dirección para debilitarlos y dividirlos, su panorama estaría claro. Así que Satanás, después del Congreso de Minneapolis, hizo su concilio, su congreso. Ahora tenemos que silenciar, dijo, a los adventistas del 7º día. Y para silenciar lo que dijo, vamos a dividirlos y debilitarlos. Por eso el adventismo se dividió, se desglosó. Es la mayor prueba de rechazo. Pero muchos, dicen, no creerán. La incredulidad. Jesús estaba en esta tierra queriendo enseñar este mismo evangelio. Dios mismo. Nosotros no somos nada. Pero si Dios mismo encarnado estaba enseñando, todo el pueblo de Dios de aquel entonces, los judíos, vieron los milagros, el poder de su mensaje, cómo quedaban admirados, dice, porque impartía este evangelio de una forma sencilla. Viendo con sus propios ojos, no creyeron, lo rechazaron y lo crucificaron. Eso mismo aconteció en 1888. Ahora nuevamente se va a repetir. Pero a la final viene la triste historia de los religiosos, cuando los poderes de la tierra se unan y puedan llegar al clímax de poder imponer leyes de restricciones y manejar a toda la humanidad. Ahí será el lloro, el crujir de dientes, porque no habrá esperanza. Muchos adventistas religiosos buscarán, dice, a sus líderes, a sus pastores, querrán desmenuzarlos, destruirlos, decirles: ¿por qué no nos han advertido ustedes? ¿Por qué nos han dicho que estamos haciendo la obra de Dios? Estamos bien. Cuando todo estaba mal, ni siquiera teníamos el amor de Cristo, ni siquiera teníamos el carácter de Cristo, ni siquiera teníamos el poder de Dios, ni siquiera conocíamos las Escrituras ni la historia, nada les dirán. Pero será demasiado tarde. Estamos viendo la evidencia. En 1888, la mensajera del Señor dijo que Satanás va a dividir al pueblo adventista, y ahí está. Sigamos leyendo en la página 210-211 de Materiales de Elena White. Satanás ha estado llevando las cosas a su manera, pero el Señor ha levantado a hombres y les ha dado un mensaje solemne para llevar a su pueblo. Un mensaje solemne para su pueblo, para despertar a los poderosos hombres a prepararse para la batalla, para el día de la preparación de Dios. Así que los mensajeros, el doctor Waggoner y el pastor Alonso T. Jones, fueron levantados, dice,
con un mensaje solemne y especial para despertar al pueblo adventista, para que se prepare para la batalla final. Pero el pueblo adventista, a los mensajeros no quisieron escucharlo. Se deshicieron de los mensajeros, lo enviaron lejos a los mensajeros. Así como el pueblo de Israel a los profetas que les advertían, ellos los mataban a los profetas. Eso mismo estaba aconteciendo. Este mensaje, Satanás intentó hacerlo de ningún efecto, y cuando cada voz y cada pluma debía haber estado intensamente trabajando para mantener apartadas las maquinaciones y los poderes de Satanás, hubo diferencias de opinión. Esto no era en absoluto el camino del Señor. En esta reunión, dice, en el Congreso de Minneapolis, 1888, el tema de la ley en Gálatas fue traído ante los ministros. Este tema había sido llevado a la conferencia 3 años antes, es decir, 1886. Tenemos una carta, extractos de lo que tenemos aquí. La carta fue escrita en Basilea, Suiza, y enviado al hermano Alonso T. Jones y al doctor Waggoner. Así que, ¿qué es lo que suscitó diferencias de opinión? La ley en Gálatas. Ya después de esto, vamos a analizar cómo la mensajera del Señor presentó la ley en Gálatas. O es decir, cómo aprobó que estaba correcto, en cierto modo, aunque no totalmente correcto, porque había una pequeña diferencia de la forma como presentaron el doctor Waggoner y el pastor Alonso T. Jones. Ya hemos estudiado un poco, ustedes saben ya. La posición de la Iglesia Adventista era defendida por el presidente de la Conferencia General de aquel entonces, en 1886, Jorge Butler. Él había escrito un libro, La Ley en Gálatas, y ese libro repartió en ese congreso, y el mismo libro fue repartido en el congreso de 1888. Pero que defendía una posición errada, equivocada. ¿Qué dice allí? Recordemos, ahí sustentaba de que la ley, el ayo que nos lleva a Cristo, defendía que era la ley ceremonial. Y una vez justificado, dice, por la fe en Cristo, decía, ya no estamos bajo la ley ceremonial, ya fue clavado en la cruz, ya estamos libres de la ley ceremonial. Esa era la posición. Mientras la posición de los mensajeros era de que la ley, el ayo que nos lleva a Cristo, es la ley de los 10 mandamientos. Para ser justificados por la fe, para recibir salvación, para recibir justicia por fe y gracia, y una vez recibido justicia, gracia, vida nueva, los mensajeros dijeron, ya no estaremos bajo la ley de los 10 mandamientos, porque el nuevo creyente ya tiene la ley de los 10 mandamientos escrito en el corazón por el Espíritu Santo, y ahora el nuevo creyente es cumplidor de la ley. Entonces ya no estamos bajo la ley, ya somos cumplidores de la ley, obedientes. Entonces la ley de los 10 mandamientos ya no nos va a condenar. Así presentaron ellos. Esa diferencia de opinión suscitó, dice, toda esa oposición y los malos entendidos que ahora vamos a analizar. ¿Cuál fue la reacción de la naturaleza humana? Porque el pueblo adventista, desde el presidente de la Conferencia General
hasta todos los ministros, los líderes y el pueblo, no estaban convertidos, no habían nacido del Espíritu, solo se habían bautizado en agua, se habían bañado, en otras palabras, como podríamos decir, en una forma así sencilla y directa. Sus vidas no habían cambiado, no tenían nueva vida, no tenían el carácter de Cristo, no tenían el amor de Dios. Por lo tanto, el mal espíritu los dominaba. Y el mal espíritu les llevó a oponerse y a crear confusión y rechazo y división. Veamos entonces, en la página 219 de Materiales de Elena White de 1888, la compaginación siempre es en inglés, entre paréntesis. Dice así: hay algunas diferencias en puntos de vista sobre algunos temas, pero ¿es esta una razón para fuertes y duros sentimientos?, preguntó la hermana White. La envidia, las malas suposiciones, las imaginaciones, las sospechas, el odio y los celos se ven entronizados en el corazón. Si Jesús está en medio de nosotros y nuestros corazones se derriten en ternura por su amor, tendremos una de las mejores conferencias a las que hayamos asistido, dijo ella. Si Cristo está en nuestros corazones, dijo, no habrá envidia, malas sospechas, ni odio, ni celos, nada. Pero cuando no hay Cristo en el corazón, la naturaleza humana solamente actuará mal. Página 309 del mismo libro. Ahora bien, dijo, en este caso, un espíritu firme, decidido y obstinado estaba tomando posición de los corazones en el Congreso de Minneapolis, y aquellos que habían conocido de la gracia de Dios y habían sentido su poder de conversión sobre sus corazones, una vez fueron engañados y fueron enamorados y trabajados bajo un engaño a través de esta reunión, y tomó una pequeña semilla de duda y cuestionamiento para encontrar suelo fructífero en los corazones de aquellos que no tenían conexión con Dios y cuyos corazones eran duros y impresionables. ¿Por qué entonces Satanás obró con engaños? Porque no tenían conexión con Dios. Los delegados, los ministros, los líderes no tenían conexión con Dios. No estaban unidos a Cristo. Sus corazones eran duros y no podían ser impresionados con el mensaje. 310 dice, fui conducida a la casa donde nuestros hermanos se hospedaron en el Congreso. Y allí había mucha conversación, dice, tarde y mañana, en las noches, emoción de sentimientos y algunos inteligentes, dice, y como suponían, agudos e ingeniosos comentarios. ¿De quién? De los mensajeros y del mensaje. Los siervos a quienes el Señor envió fueron caricaturizados, ridiculizados y puestos en una luz absurda. El comentario acerca de la obra que Dios me había dado para hacer pasó delante de mí y era cualquier cosa menos halagador. El nombre del pastor Willie White fue manejado libremente, fue ridiculizado y denunciado. También los nombres de los hermanos A.T. Jones y el Dr. Waggoner fueron ridiculizados y denunciados y caricaturizados. Eso es lo que estaba pasando. La hermana White dice, el ángel del Señor en visiones de noche me llevó a sus habitaciones, dice, de los delegados.
El mal espíritu de farisaísmo, estaba leudando. Página 313. Ha habido, me informaron, malentendidos no solo de los testimonios, sino de la Biblia misma. Los hombres se han exaltado y estimado a sí mismos grandemente. Así que los líderes, ¿qué ha pasado con ellos? Se han exaltado y se han estimado a sí mismos como grandes, lo que conduce a la denuncia de los demás y a pasar juicio sobre sus hermanos. Hubo envidia, celos, habladurías, suposiciones malvadas, juicio los unos sobre los otros, han sido considerados como un don especial dado por Dios para discernimiento, cuando lo que se saborea más es el espíritu del gran acusador, que causa a los hermanos ante Dios día y noche. Ha habido un espíritu de farisaísmo, un espíritu duro, no solidario hacia los descarriados, retiro de algunos dejándolos en desaliento, que está dejando a las ovejas perdidas perecer en el desierto. Ha habido una colocación de los hombres donde solo Dios debe estar. Los hombres, dice, se han exaltado por encima de Dios en el Congreso. Espíritu del gran acusador de los hermanos, Satanás. Espíritu de farisaísmo, un espíritu duro. Esa era la condición del pueblo adventista. Y la pregunta es, ¿cómo está el espíritu hoy de los guardadores del sábado, de los adventistas, de los evangélicos, de los protestantes, católicos? ¿Qué espíritu reina en medio de las congregaciones? Hay envidias, celos, habladurías, hay juicios precipitados. Entonces es el espíritu de farisaísmo. Sigamos en la página Materiales de Elena White, tomo 3, página 954. Dice: algunos critican el mensaje y los mensajeros. Se atreven hasta rechazar las palabras de reprobación enviadas a ellos por Dios a través de su Espíritu Santo. ¿A quién criticaban? Al mensaje y a los mensajeros, y rechazar las palabras. La cavilación y las críticas dejan el alma como desprovista del rocío de la gracia, como las colinas de Gilboa desprovistas de lluvia. Todo profeso creyente que cavila, critica, se queja y no está contento, entonces imposible que tengan, dice rocío, Espíritu Santo. Quedarán secos como las colinas de Gilboa, sin el Espíritu de Dios. Acusar y criticar a aquellos que Dios está usando es acusar y criticar al Señor que los envió. ¿A quién estaban acusando y criticando? A Cristo, porque Cristo los había mandado a los mensajeros. Todos precisan cultivar sus facultades religiosas para que tengan un discernimiento correcto de las cosas religiosas. Algunos no consiguieron distinguir entre el oro puro y el mero brillo, entre la sustancia y la sombra. Todo esto había acontecido y la hermana Elena Hardon de White, la mensajera del Señor, nos lo presenta recordando, rememorando el Congreso de Minneapolis. ¿Por qué necesitamos saber esto? Para que hoy no se repita. Y cuando veamos este mismo espíritu, sabremos que Satanás los está usando y está trabajando con ellos. Y necesitamos buscar a Dios para que Dios nos pueda librar de ese mal espíritu. Y así podemos nosotros no repetir la historia del rechazo del pueblo adventista.
y cómo se mostró el rechazo en pocas palabras. Materiales de Elena White de 1888, página 314 y 15. Dice así: les dije claramente que la posición y el trabajo que Dios me dio en esa conferencia fueron ignorados por casi todos. La rebeldía era popular. Así que, ¿qué pasó en ese congreso? Ignoraron, dice, lo que la hermana White estaba hablando, predicando, enseñando. Y casi todos, dice, la rebeldía fue general, popular. El pueblo adventista se rebeló, así como el pueblo de Israel se rebeló. Su rumbo fue un insulto al Espíritu de Dios. El Señor me sostuvo por su Santo Espíritu y me dijo que mi trabajo era estar en mi posición de confianza para hacer la obra que el Señor me había puesto a hacer. Y me levantó de una cama de enfermedad para hacerlo, y su poder sustentador estaría conmigo, y sus brazos eternos debajo de mí. Que el Espíritu que fue traído a esta reunión fue un celo no según a lo que conocemos. ¿Qué espíritu hubo en esa reunión? Un espíritu que no conocían, no era de Dios. Que las ideas erróneas y un espíritu que no era de Dios habían durante años tomado el control de aquellos que estaban firmes en lugares de responsabilidad. O sea, muchos años atrás, el espíritu del mal estaba comenzando a controlar a los líderes adventistas. Se especificaron muchas cosas que estaban siendo apreciadas como verdad, pero que no estaban en armonía con el mensaje de la verdad. Y Satanás estaba llevando las cosas a su manera. Así que el pueblo adventista apreciaba, enseñaba enseñanzas como verdad, pero que no eran verdad. ¿Y cuál era una de esas enseñanzas? Ya hemos visto ya. La ley. Al pueblo adventista le gusta la ley, así como a los judíos, es decir, la ley de los 10 mandamientos escrito en la Biblia, que es la copia del carácter de Dios. Es la imagen, la sombra, o es la fotografía de Dios, la ley, la Biblia. Pero la ley y la Biblia, los testimonios, lo utilizan mal, como una ley del mundo. El adventismo y todos los religiosos del mundo piensan que la palabra de Dios, la ley, hay que obedecer, sin tener una vida nueva, sin tener vida espiritual. Porque cuando uno comprende este plan de salvación y hace una entrega completa de todo lo que uno es, cuerpo, alma, espíritu, y de todo lo que tiene, 100% de todo lo que tiene que entregar. Ahora sí, el Espíritu Santo entra, toma posesión del alma, lo limpia, lo purifica con la sangre de Cristo y crea un nuevo hombre, engendra un nuevo hombre, lleno del amor de Dios, un hombre con justicia en el corazón para cumplir una ley de justicia. Esa es la correcta forma que enseña la palabra de Dios. Pero el adventismo enseña que todos, dice, pueden cumplir nomás. Claro que no es malo cumplir, obedecer leyes, pero la vida nunca va a cambiar. El ser humano carnal nunca va a tener amor verdadero. Por eso los hogares
se malogran, hay violencia y hay divorcios. Por eso los jóvenes establecen uniones prohibidas, sin amor verdadero. El amor se acaba. Por eso no hay amor en la iglesia, como en la iglesia primitiva. La iglesia que Jesús estableció en base a 12 discípulos era una iglesia fervorosa, lleno del amor de Dios. Todos compartían, no solo la palabra de Dios, sino compartían todas las necesidades. Entonces, hoy se enseña, dice, el adventismo enseña muchas cosas como verdad, pero que no están en armonía con el mensaje de la verdad. Satanás, dice, está llevando las cosas a su manera. Se está aprovechando de la naturaleza humana. No quiere que tengan naturaleza divina. La disposición y los rasgos fuertes del carácter que no habían sido sometidos al Espíritu de Dios fueron agitados en la obra. Así fue como trabajó contra Jesucristo en su primer advenimiento. Es decir, los malos rasgos de carácter no fueron entregados, sometidos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda pues limpiar, purificar y dar un nuevo carácter. ¿Y cuál era el objetivo del mensaje de justificación por la fe? En la página 356 y 57, 357 de Materiales de Elena White, dice: confirmé todo lo que había dicho en Minneapolis, que una reforma debe hacerse a través de las iglesias. Hay que hacer reformas, porque la debilidad espiritual y la ceguera estuvieron sobre el pueblo que había sido bendecido con gran luz, valiosas oportunidades y privilegios. El pueblo adventista que había sido privilegiado estaba débil espiritualmente, ciego espiritualmente, y necesitaba una reforma completa. Reforma quiere decir no es mejora. Reforma, volver a la forma original de la creación. Necesitaban ser creados de nuevo, como dice Efesios 2:10, por fe y gracia. Necesitaban ser nueva criatura, creados de nuevo a imagen y semejanza de Dios. Pero, dice, como los reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora actuaban de una forma similar a cómo las iglesias actuaron. Y la hermana Elena White dice: esperábamos, dice, que no hubiera necesidad de otra salida. Si bien nos esforzaremos por mantener la unidad del Espíritu en los lazos de paz, no dejaremos de protestar contra la intolerancia con la pluma y con la voz. Esperábamos, dice, que no hubiera necesidad de una salida, es decir, salir de la iglesia adventista porque estaba en ceguera, porque estaba en apostasía, porque habían rechazado a Cristo. Así como el pueblo judío rechazó a Cristo, y los judíos sinceros salieron y formaron la iglesia apostólica. Todos los discípulos salieron de la iglesia judía. Y todos los fariseos también, como el fariseo Simón, el fariseo también Saulo y muchos otros, salieron, se separaron. ¿Por qué? Deseado de todas las gentes, página 199, dice: ¿por qué Jesús tuvo que apartarse, dice, separarse de Jerusalén? Porque su mensaje no era aprobado, su presencia no era bienvenido.
Jesús se presentó en Jerusalén a los 12 años, porque los judíos pues tenían la educación buena. A sus hijos los educaban en el libro de la ley, en la palabra de Dios, en la Torá, en la ley. Hasta los 12 años sabían todo el plan de salvación. Y Jesús se presentó a los 12 años en Jerusalén. 3 días les enseñó a los grandes teólogos, sabios, doctores de la ley de ese tiempo, sacerdotes. Y se maravillaron de su enseñanza de Jesús, pero no lo recibieron. En otras palabras, no le invitaron, no le dijeron: quédate aquí en Jerusalén porque tú enseñas la verdad, tú conoces la salvación verdadera, así que quédate en Jerusalén. No le invitaron. Jesús tuvo que retirarse, y cuando comenzó su ministerio, nuevamente en 2 oportunidades fue a Jerusalén a purificar el templo, y no lo recibieron y no fue bienvenido. Entonces Jesús tuvo que apartarse, dice. Así en todos los tiempos los reformadores, que querían volver a la forma original de la nueva creación, tuvieron que apartarse de las iglesias que amaban. Por eso de la Corporación Adventista muchos tuvieron que apartarse, muchos desfraternizados, otros porque ya no los toleraban, otros porque no eran bienvenidos y el mensaje que predicaban no era acepto en la Iglesia Adventista, en la Corporación. Y ya esto estaba profetizado y se ha cumplido. Por eso el adventismo en el mundo se ha dividido en miles y miles de iglesias y grupos y ministerios. No nos cansaremos de repetir, pero a todos el Señor invita. Hay sinceros en cada iglesia, en cada ministerio, en cada grupo. Pero si el ministerio, si la iglesia organizada adventista o la corporación o algún grupo acepta este mensaje oficialmente por medio del arrepentimiento y aceptan una reforma, y todos se levantan con el poder del Espíritu Santo, con vida nueva, y comienzan a proclamar este mensaje todos los días como los discípulos, entonces será bendecido esa iglesia. Pero si la iglesia organizada dice, sea cual fuere, si la mayor parte de sus miembros no predica, no enseña, no trabaja activamente en la obra médico-misionera, si no es una iglesia activa, entonces dice, no es la iglesia de Dios militante, no es el pueblo de Dios militante. Hay que pedir a Dios, el Espíritu Santo nos puede conducir. Tiene que existir en el mundo, en algún lugar, creyentes que se unan y formen pues una iglesia remanente, si es que no los hay. Y si es que hay una iglesia organizada que quiere aceptar este mensaje y predicar con el poder de Dios, entonces hoy debe levantarse, y nosotros necesitamos conocer para unirnos a ellos, porque el Espíritu de Dios es el que une, el amor une. Pero donde no hay Espíritu de Dios, ¿qué habrá? Lo que hemos visto en este estudio. Habrá sospechas, críticas, malentendidos, prejuicios, envidias, celos, oposición, mal espíritu, todo lo que el ser humano carnal manifiesta en su carácter y con lo que el espíritu del mal también los lleva. Veamos entonces ahora qué dice en Materiales de Elena White, tomo 3, página 1053.
acerca del mensaje de justificación por la fe en la iglesia adventista que rechazó este mensaje. Dice así: las muchas y confusas ideas con relación a la justicia de Cristo y justificación por la fe son el resultado de la posición que tomó para con el hombre y el mensaje enviado de Dios. Pero, Jesús desea darle las más ricas bendiciones y hacer de usted un portavoz para sí mismo. ¿Qué es lo que ha comenzado a manifestarse en la iglesia adventista? Ideas confusas con relación a la justicia de Cristo y la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque por la oposición al mensaje enviado de Dios. Eso es lo que acontece. Todos los adventistas que dicen que están predicando este mensaje y que no predican activamente todos los días, no trabajan como Cristo, predicando, enseñando, sanando enfermos. ¿Qué se llama eso? Obra médico-misionera. Si no están activamente trabajando como Cristo con los discípulos durante 3 años y medio y la iglesia primitiva durante todos aquellos años que trabajó activamente, todos, si no está trabajando así, entonces pues solo tiene ideas confusas con relación a la justicia de Cristo y la justificación por la fe. En otras palabras, solamente ha comprendido la justicia imputada en parte, no comprenden la justicia impartida, que es la santificación. Por eso dicen, no podemos ser perfectos. Por eso dicen, no podemos vivir sin pecar. Por eso dicen, no podemos dejar el mundo, tenemos que seguir trabajando para dar diezmo al Señor, como si el diezmo salvara. Claro que el verdadero creyente es administrador de los bienes del Señor y dedicará el diezmo para predicar el Evangelio. Y no solamente el diezmo, sino dedicará todo, el 100% para predicar el Evangelio. ¿Por qué hay ideas confusas sobre justificación por la fe? La página 218 de Materiales de Elena White de 1888 dice lo siguiente: el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesucristo no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día como de igual importancia. La ley y el Evangelio van de la mano. No puedo conocer las palabras para expresar este tema en su plenitud. ¿Qué dijo la mensajera del Señor? La iglesia adventista que dice tener los mensajes de los 3 ángeles, ¿qué está aconteciendo? Dice, han proclamado la ley de Dios, los mandamientos de Dios como debe ser. Pero la fe de Jesucristo no ha sido proclamado. Solamente ha sido mencionado secundariamente. Ahí está el problema. Hasta hoy eso acontece. Si alguien quiere comprobar, puede escuchar las grabaciones en internet de todas las prédicas de los líderes adventistas, teólogos adventistas. En sus prédicas, todos predican la ley, que hay que obedecer, hay que cumplir, hay que ser fiel, hay que prepararse, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Legalismo. Pero no enseñan de que el ser humano pecador necesita arrepentimiento y entrega por fe y aceptar a Cristo para nacer a vida nueva
con la justicia de Cristo, vestido con la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo, una vida santa, una vida perfecta, una vida pura, una vida consagrada, una vida pues como la de Cristo. No enseñan eso. Piensan que el hombre carnal va a mejorar, que el hombre carnal se va a perfeccionar, se va a santificar. La salvación no es para el hombre carnal con naturaleza pecaminosa, sino la salvación es para el hombre espiritual. Porque el hombre carnal, nacido de carne y sangre, ¿qué va a acontecer? Cuando termine el tiempo de gracia o cuando Cristo venga, este cuerpo, dice, corruptible, quedará en este mundo, desaparecerá. 1 Corintios capítulo 15, 58 en adelante dice, seremos transformados de mortales en inmortales. Ahora sí, el triunfo será completo, el cristiano solamente será un cristiano espiritual. El hombre viejo, el hombre carnal, el yo, ahí desaparecerá como por milagro también. Así como el nuevo hombre aparece en la conversión como por milagro, ahora el viejo hombre desaparecerá a la venida de Cristo. Ese es mensaje de justicia por la fe. Sigamos leyendo ya para terminar nuestro estudio en esta oportunidad. Dice, la fe de Jesús se habla, pero no se entiende. Muchos dirán, estamos predicando de fe, 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 pero el problema es que nadie entiende la fe. Por eso el apóstol Santiago, ¿qué dice? También los demonios creen. Todos los ángeles malos creen que Dios existe, pero su fe no es verdadera. ¿Por qué? Porque no quieren entregarse a Cristo, no quieren conectarse a Cristo, no quieren unirse a Cristo. En otras palabras, no quieren hacer un pacto de unión con Cristo. En otras palabras, no quieren casarse con Cristo. Así como un joven y una señorita se casan, se juntan para andar juntos, vivir juntos, trabajar juntos, compartir juntos. Así, la fe es el que une a Cristo para compartir juntos, para vivir juntos, para comer juntos, para predicar juntos, para obedecer juntos, para hacer juntos con Cristo. Y como Cristo es el Maestro, el creyente se convierte en ayudante, en siervo, en coadjudor. Así es la vida cristiana, esa es la verdadera fe. Y un cristiano que se une a Cristo, el mundo queda atrás. Así como el himno del himnario adventista, el más pequeño, 120, que dice, fija tus ojos en Cristo y lo terrenal será sin valor ya. Cuando uno acepta a Cristo, se une a Cristo, el mundo queda sin valor. Y cuando algo no tiene valor, ¿qué hace el ser humano? Lo desecha y lo bota, es basura. Porque no vale, sin valor. Aún el himno adventista dice que es así, pero nadie entiende la fe. O también hay otro himno muy conocido que dice, gozando yo me voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me encanta más el placer terrenal, caminando voy al hogar celestial. O sea, cuando uno se une a Cristo y camina con Cristo, el mundo ya no le encanta, dice. Los placeres de este mundo ya no le gustan. El mundo ya no le llama la atención. Cambio de vida porque vive en vida espiritual. Al hombre carnal, al yo que le gustaba esas cosas, está como crucificado, está subyugado. La gracia le ha puesto freno. Debe morir. Así es la vida cristiana cuando entiende la fe.
Entonces, ¿qué constituye la fe de Jesús? Pregunta. ¿Qué constituye la fe de Jesús? ¿Pertenece al mensaje del tercer ángel? Sí. Jesús se convirtió en nuestro sustituto para que pudiera convertirse en nuestro Salvador, perdonador de pecados. Es la primera parte. De la fe, por la fe se recibe perdón de pecados. Y lo trataron a Cristo como nosotros merecemos ser tratados. Él vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tomar su justicia. Entonces, junto al perdón, el creyente por fe, al unirse con Cristo, recibe su justicia. Así como un joven, una señorita. Si una señorita se une a un joven que tiene muchos bienes, ahora todos los bienes del joven ya son de la señorita. Así la vida de Cristo, la justicia de Cristo, ya es del creyente. La fe en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, plena y enteramente es la fe de Jesús. Así que el verdadero cristiano se hace partícipe, recibe la justicia de Cristo, que es la vida de Cristo. La fe une a Cristo. Una fe que no une a Cristo y no separa del mundo ni del pecado, no es fe verdadera. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Gracias a Dios por revelarnos este mensaje de justicia por la fe, victoria sobre el pecado, y recibir por fe una vida de santidad. Ese es el mayor deseo, anhelo y hambre de todo verdadero y sincero creyente en Cristo Jesús. Gracias por vuestra amable atención y gracias también que Dios aún permite que podamos utilizar estos medios para poder compartir este mensaje. Muy pronto el amor de Dios, si recibimos a Cristo, nos unirá en persona en los puestos de avanzada en el campo, para luego continuar esta obra llevando este evangelio al mundo en grupos con semblantes iluminados, sin temor, sin miedo a nada de este mundo. Gracias a Dios, será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea.